Muy buenas tardes, estimados estudiantes. He querido hacer este pequeño video para hacer alguna explicación respecto de eh, las actividades que hay que realizar para la presente semana, sobre todo por el uso de la herramienta de Power Pivot, ¿ya? Para ello, ¿cierto? Vamos a utilizar el archivo que ya les subí modificado, ¿cierto? Para que puedan trabajar. Ustedes van a encontrar aquí las instrucciones, nuestra base de datos y algunas capturas de pantalla de cómo tienen que realizar las fórmulas, ¿ya? Pero que van a quedar también grabadas en este video. ¿Bien? Por lo tanto, para proseguir, ¿cierto? Vamos a desarrollar parte del ejercicio, principalmente lo que tiene que ver con realizar las fórmulas en Power Pivot para después tenerlas disponibles en nuestra tabla dinámica. ¿Bien? Ok, esta es nuestra base de datos, ¿ya? Esta es nuestra base de datos que como ustedes se dan cuenta ya tiene formato de tabla. ¿Cómo lo sé? Porque al posicionarme, ¿cierto? Dentro de la tabla, ¿cierto? Como ustedes ven aquí estoy fuera de la tabla, no aparece la pestaña diseño de tabla, pero al posicionarme dentro de la tabla sí aparece la pestaña diseño de tabla. ¿Bien? Ok, y por otro lado, ¿cierto? Si me voy acá, ya esto tiene el nombre de la tablita, ¿cierto? Que le he puesto la tabla datos. Bien. Otra cosa relevante, ¿cierto? Es que deben tener activada también la pestaña de Power Pivot. Si no la tienen activada, lo que deben hacer es ir a Archivo, Opciones, Complementos, y acá en Complementos colocan Complementos com, ir y debe estar activada la casilla de Microsoft Power Pivot for Excel. ¿Ok? Con eso le dan clic a aceptar y debiera aparecer la pestaña de Power Pivot. ¿Vale? Ok, lo siguiente, una vez ya hecha, ¿cierto? Transformado, ¿cierto? En formato de tabla nuestra base de datos, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a posicionar en cualquier parte de la tabla, ¿ya? Por favor, aquí posicionarse en cualquier parte de la tabla, ¿ya? Y lo siguiente es ir a la pestaña de Power Pivot y apretar este botón que dice agregar a modelos de datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿Cierto? Lo que estamos haciendo es que esta base de datos la estamos llevando, ¿cierto? A una nueva tabla, ¿cierto? Pero ahora en esta herramienta de Power Pivot, ¿vale? ¿Ok? Al apretarlo ustedes se darán cuenta, ¿cierto? Que se abre una ventana nueva, que es esta de aquí, ¿ya? Y ustedes también podrán ver, ¿cierto? Que el nombre de la hoja, ¿cierto? Que es muy parecido al Excel, ¿verdad? Tiene exactamente la misma cantidad de datos, ¿ok? Pero ahora el nombre de nuestra hoja se llama datos, que es el mismo nombre que le pusimos a nuestra tabla. Bien, para los efectos de nuestro ejercicio, ¿cierto? Necesitamos crear una nueva tabla que se va a llamar la tabla calendario, ¿ya? Por lo tanto, para ello vamos a ir aquí a diseño. En diseño vamos a ir a, eh, ¿cierto? Tabla de días, ¿verdad? ¿Ok? Y vamos a crear una nueva. Con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una nueva tabla que sería nuestra tabla calendario, ¿ya? Vamos a hacer clic y, como ustedes ven, el Power Pivot comienza, ¿cierto?, a desarrollar y dejar lista una nueva tabla que se llama Calendar. ¿Ok? Yo igual le puedo cambiar el nombre si quisiera, pero lo dejamos como Calendar. ¿Ok? Y aquí, como en la tabla se hace referencia a datos del año 2017, por supuesto que aquí también lo que nos creó, ¿cierto? Fue un calendario completo para el año 2017 que tiene exactamente, ¿cierto? Los 365 días del año 2017, ¿ok? Donde están, ¿cierto? La fecha, ¿cierto? En el formato original, el año separado, el número del mes, el mes escrito en letras, el mes y el año, el día de la semana, ¿cierto? Escrito en números y el día de la semana escrito en palabras. ¿Bien? Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la pestaña Home, ¿cierto? O Inicio, ¿verdad? Y aquí en Home vamos a hacer clic, ¿cierto? En este clic, en este icono que dice Vista de diagrama, Vista de diagrama. Hacemos clic acá, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a poder visualizar? Vamos a poder visualizar nuestras dos tablas, ¿ya? Que son las que vamos a trabajar por ahora y que nos van a permitir, ¿cierto? ¿Verdad? Poder combinar ciertos datos y poder trabajar en conjunto para después, ¿cierto? Desarrollar los ejercicios en nuestra tabla dinámica, ¿ya? Como hemos creado la fecha calendario,
¿cierto? Y el factor común que tienen ambas tablas son las fechas, entonces vamos a relacionar la fecha con con el calendario. Y para eso vamos a hacer clic aquí en este icono de fecha, ¿cierto? Y lo unimos de esta manera con date, ¿ya? Ocurre lo siguiente, ¿cierto? Y con eso ya tenemos, ¿cierto? Vinculadas, ¿cierto? Nuestras dos tablas, ¿ok? ¿Ya? Y eso es el primer trabajo que debíamos realizar, ¿ok? Y a partir de ahora ya estamos en condición entonces de poder realizar la actividad y poder trabajar en nuestras tablas dinámicas, ¿sí? Minimizamos esta pestaña y volvemos a nuestra tabla, ¿cierto? ¿Verdad? Donde ahora vamos a crear una hoja que le vamos a llamar reporte, que es donde vamos a crear nuestros reportes, ¿cierto? Vamos a hacer clic acá, ¿cierto? Para darle un fondo blanco, ¿verdad? Y lo que vamos a ver a continuación es que cuando nosotros ahora queremos crear una tabla dinámica para nuestros datos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que aquí va a aparecer más información que antes no veíamos, ¿cierto? ¿Verdad? Le damos, hacemos clic acá donde dice más tablas, aquí nos aparece un mensaje y le damos en el botón sí y debiera quedarnos de esta forma. ¿Por qué? Porque así podemos ver todos los campos que están en la tabla calendario, que fue la que creamos en Power Pivot, y todos los datos que están, ¿cierto?, en nuestra tabla dinámica original, ¿ya? Como ya están relacionadas las tablas, ¿cierto? Y esto lo hemos visto en clases, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, hoy día poner por ejemplo, día de la semana y monto total facturado, ¿cierto? ¿Ya? Que son los datos que hemos visto. De tal manera que yo podría determinar, ¿cierto? ¿Qué día de la semana fue el que más se vendió? ¿Ya? Considerando que eh, y parte del domingo, porque el calendario inglés considera que el día domingo es el primer día de la semana. Bien, y eso es algo que si no hubiera realizado el calendario y no lo hubiera vinculado en Power Pivot, no lo podría hacer. ¿Ok? Pero a lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? No es solamente esto, sino que nos interesa ahora que a través de Power Pivot podemos crear nuestras propias funciones. Y una de las funciones que estamos buscando es poder crear cuadros de textos dinámicos que sean capaces de mostrarnos resultados, ¿cierto?, de un mes anterior o un mes siguiente, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, vamos a establecer ciertas funciones. En Power Pivot, ¿verdad? Vamos a tener que agregar una medida, ¿cierto? Cuando yo agrego una función, se dice que lo que estamos haciendo es agregando una nueva medida, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es agregar una nueva medida, ¿ya? Y vamos a crear algunas funciones, funciones que más tarde vamos a ver que van a aparecer aquí en los campos de nuestra tabla dinámica, ¿bien? La primera función se va a llamar ingresos totales. Vamos a poner una breve descripción que se llama, ¿cierto? Esta función suma los ingresos totales de ventas, ¿cierto? Obviamente de nuestra tabla. Y acá, ¿cierto? Tenemos que escribir la fórmula que nos va a permitir, ¿cierto? Crear esta función. ¿Ya? Vamos a poner calculate, ¿cierto? Cuando ya escribo las primeras letras, automáticamente aparece la función, así que le damos doble clic, ¿ok? Calculate, ¿verdad? Lo que queremos hacer es sumar, por lo tanto vamos a sumar, ¿cierto? Todos los datos que nos dan, ¿ok? Y por consiguiente, ¿cierto? Lo que queremos sumar son, ¿no es verdad? Buscamos aquí en nuestra tabla, ¿cierto? Lo que queremos sumar, ¿cierto? Es el monto total facturado. Pero ojo, de nuestra tabla datos queremos sumar el monto total facturado. Le damos doble clic, ¿cierto? ¿Verdad? Cerramos nuestros paréntesis, ¿cierto? Doble paréntesis cerrado. Checamos la fórmula, nos dice que no hay errores en la fórmula. Les damos clic en OK, ¿cierto? Y como ustedes verán, aquí automáticamente me apareció en mi tabla dinámica los ingresos totales, porque acá abajo, ¿cierto? Aparece la función de ingresos totales. ¿Ok? Ya aparece la función de ingresos totales. ¿Ok? Bien. La siguiente función, vamos a agregar una nueva función, vamos a agregar una nueva medida, ¿ya?
Y esta nueva medida le vamos a llamar ingresos mes anterior. ¿Ok? Vamos a poner aquí esta función. Calcula los ingresos totales del periodo. Vamos a poner periodo anterior. ¿Ya? Porque puede ser, vamos a poner aquí, periodo anterior. ¿Ya? Y bien, con eso nosotros establecemos, ¿cierto?, el nombre de la función, la descripción y ahora la fórmula. Calculate, ¿cierto? Lo escogemos, ¿verdad? Colocamos nuestra fórmula de ingresos totales, ¿cierto? Que inmediatamente aquí nos va a aparecer, cuando yo pongo ingresos, ¿verdad? Aparece esta opción que tiene la sumatoria, ¿verdad? Le damos doble clic, sumatoria, ¿verdad? Punto y coma, ¿cierto? Agregamos la función dateAdd, dateAdd, esta que está aquí, la escogemos, ¿ya? Y seguido, ¿cierto? ¿Verdad? Vamos a escoger la opción de calendario date, calendar date, ¿ya? Que nos va a permitir, ¿cierto?, establecer que referente a los ingresos totales que ya calculamos anteriormente, ahora lo que estamos haciendo es que vamos a considerar el calendario, que después puede ser una fecha, puede ser un día anterior, un mes anterior, un año anterior incluso, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Lo vamos a hacer referente al mes anterior. Entonces vamos a hacer, aquí vamos a poner punto y coma. Como queremos poner el mes anterior, debemos poner -1, ¿ya? Y como queremos que sea el mes anterior, vamos a poner month, ¿ok? Vamos a elegir este month que está aquí solito, ¿ya? Cerramos nuestros paréntesis, ¿cierto? Doble paréntesis para cerrar. Ahí ustedes se van a dar cuenta que aparece en negrito, ¿cierto? Cuando ya está completado. Checamos la fórmula, ¿cierto? Dice que no hay errores en la fórmula. Le damos clic en OK y con eso nos aparece entonces la suma, ¿cierto?, del periodo anterior, ¿ya? De igual manera, si yo quisiera colocar ahora lo contrario, el mes siguiente, ¿cierto? Vamos a poner entonces, ¿cierto?, ingresos periodo siguiente o mes siguiente, vamos a poner mes siguiente, ¿ya? Entonces, esta función suma los ingresos del mes siguiente, ¿ya? Entonces, repetimos. Calculate ingresos totales, ¿cierto? Ahora recuerden, mira, ahí me apareció ingresos del periodo anterior, pero yo quiero los ingresos totales. Punto y coma. Date add. Elegimos calendario date, calendar date o calendario date, ¿cierto? Como ahora queremos el periodo siguiente, ponemos un +1 y nuevamente repetimos el month, ¿ya? Doble paréntesis para poder cerrar, checamos la fórmula y aquí entonces tenemos los ingresos del mes siguiente, ¿ya? Voy a modificar esta medida para poder cambiarle el nombre, ¿cierto? Y le voy a poner ingresos mes anterior y aquí le voy a poner mes anterior en vez de periodo, ¿cierto? Porque lo estamos haciendo para un mes, ¿ok? ¿Vale? ¿Ok? Y ahí tenemos entonces nuestros datos, ¿ok? ¿Ya? Ahí ustedes van a ver que sin problema aparecen las tres funciones y que automáticamente están aquí. De todas maneras, yo las puedo deslinkear, ¿cierto? Y volver a colocar en el orden que yo quiera. ¿Ya? Voy a poner en este caso mes anterior, ingresos totales, ¿cierto? Y ingresos del mes siguiente. ¿Ya? Y recuerden que esto nos va a servir a nosotros para después poder llevar esta información a nuestro reporte. ¿Ya? Lo que quiero hacer es crear cuadros de texto con esta información que después al cambiarlo, ¿cierto? Con un segmentador me permita mover todo el reporte. Yo por ahora solamente voy a dejar hechos los cuadros de texto, ¿cierto? Con Power Pivot, ¿vale? Entonces, para hacer los cuadros de texto, ¿cierto? Generamos nuestra celda, ¿cierto? ¿Verdad? Linkeamos esa celda a ese valor. Esa la linkeamos aquí, ¿cierto? Y esta la linkeamos acá, ¿verdad? A todo esto le vamos a dar, ¿cierto? Un formato de número, ¿cierto?
¿verdad? Para que después al ponerla en nuestro reporte, voy a eliminar de aquí esta tabla dinámica, ¿ok? Voy a eliminar de aquí esta tabla dinámica, ¿ya? Para poder dejar ahora nuestros cuadros de texto. Voy a poner insertar, cuadro de texto, ¿ok? Y lo voy a linkear acá, ¿cierto? A nuestra hoja, ¿cierto? Donde van a estar los ingresos del mes anterior. Lo voy a mononar un poquito, ¿ya? Para que me quede. Ustedes pueden elegir una letra, ¿cierto? Que les acomode, ¿verdad? Yo lo voy a dejar así por ahora, ¿cierto? Ustedes después, por ejemplo, pueden colocarle efectos, sombras, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, ¿bien? Voy a poner aquí un bisel, ¿cierto? Perdón, un borde suave. Vamos a ponerle también un- efectos del texto, perdón. Aquí un iluminado, ¿cierto? Al texto, ¿ya? Y ahí me queda entonces la función, ¿verdad? Esto lo voy a copiar 3 veces, ¿ok? Voy a ponerle el contorno de la forma para que me pueda guiar más fácil, ¿cierto? Contorno de la forma, el color negro, contorno de la forma, el grosor, lo vamos a dejar ahí, ok, y vamos a dejar lo mismo, el grosor, ¿verdad? Vamos a dejar ahí, ok, vamos a ver, para dejarlos iguales, ¿cierto? Contorno, lo dejamos de 2,25 y el grosor lo vamos a dejar de 2,25 para que quede tal cual, ok, y esta la copiamos, ¿cierto? Nuevamente acá, ¿ya? Le dejamos, ¿cierto? El contorno de la forma con 2,25 y de color negro, ¿cierto? Y ahí ya tenemos, ¿cierto? Nuestro contorno, ¿verdad? Y aquí no se olviden que cambiamos, ¿no es verdad? Este serían los ingresos totales, ¿cierto? Y este de aquí serían, ¿cierto? Los ingresos del mes siguiente, ¿vale? Como ustedes verán, cambió un poquito la forma, pero no hay problema. Simplemente seleccionamos esta, copiamos formato, ¿cierto? Y ya tenemos los tres con el mismo formato. Insertamos, ¿cierto? Insertamos un nuevo cuadro de texto para identificar que estos son los ingresos totales, ¿cierto? Perdón, este de aquí son los ingresos totales. Lo vamos a mononar un poquito, ¿ya? A este le vamos a quitar el contorno, ¿cierto? Sin contorno, ¿ya? Para que nos quede de esta manera. Este sería los ingresos mes siguiente, ¿ya? Lo vamos a achicar aquí, ahí. Vamos a poner ingresos mes siguiente y este vamos a poner ingresos mes anterior. ¿Ok? ¿Ya? De todas maneras, a lo mejor puedo cambiar, ¿cierto? El color, el contorno, ¿cierto? Puedo cambiar el contorno. Este lo puedo dejar en rojo. Este lo puedo dejar quizás en verde, ¿cierto? Para diferenciar un poquito de los otros, ¿verdad? Este un poco más grande, como para que resalte, ¿cierto? Porque va a representar los ingresos, ¿cierto? Principales que yo voy a querer mostrar. Ok. Voy a tener que correr esto un poquito más. Ahí. A ver, hasta dónde tengo que ajustarlo. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a correr esto completo para acá. Y ahí entonces tengo los ingresos totales. ¿Ok? Ahí, tengo ingresos totales. Bien. Y ahora, ¿cierto? Cuando yo quiero crear un segmentador, recuerden, voy a mi tabla dinámica, analizar tabla dinámica, ingreso un segmentador, voy a elegir aquí donde están todas, ¿cierto? ¿Ya? Todas las que están activas, voy a elegir el mes,
o también puedo ir acá y elegir el mes, cualquiera de los dos. ¿Ya? Vamos a darle clic a aceptar. Y este segmentador ahora lo llevamos, ¿cierto?, a nuestro reporte. Lo pegamos aquí, ¿cierto? Y ahora ustedes se van a dar cuenta que en la medida que yo cambio, ¿cierto?, los valores, cambian también, ¿cierto?, los cuadros de texto que cree. Evidentemente, cuando pongo diciembre no hay ingresos eh, para el mes siguiente y en enero no hay ingresos para el mes anterior. Pero lo demás, ¿cierto?, sí está calculado de manera rápida, ¿cierto? Y es algo que sin las funciones de Power Pivot no podríamos haber realizado. Muy bien. Entonces, consideren eso, por favor, ¿ya? Para la realización de la tarea de la presente semana. Bien. Un gran saludo para todos y espero que este videito les sirva de apoyo.